eso. Pero ahora tenemos que hablar del Día del Mar porque hubo actos que se realizaron en el Canal Tamengo y también, por supuesto, hubo actos en varios departamentos del país que comenzaron el día viernes con algo que Pablo Osorio me decía, ¿en serio van a trasladar los restos de Eduardo Baroa? ¿Te acordás, Pablito? Yo no sabía que trasladaban muertos en La Paz, ¿no? Que Ya a ya Pedro hablamos de Domingo eso. Murillo se lo llevan de un lado para También, otro, lo hacen también. pasear, sí. ¿Te lo han llevado Sí. Lo sacan de donde tienen los restos y los pasean por Plaza Murillo y los llevan al Hacer palacio. pasear muertos. No sabía, yo no sabía eso. ¿Tampoco sabías? Oye, es uno de los actos más esperados del Día del Mar y también lo hacen para el aniversario de La Paz con los restos de Pedro Domingo Murillo. No, pero solo lo sacan ahí a la plaza. Exacto, nomás, exacto, pero- eso. Es como las Es lo ñatitas, mismo. pero más histórico, ¿no? Es más Sí. histórico, exactamente, Ñatitas, algo así. que le hagan Bueno, fumar un quiero puchito darle la a Eduardo bienvenida Baroa. a mi invitado. Nos acompaña por Zoom desde Chile, Gabriel Gaspar. Él es ex embajador de Chile y ex subsecretario de Defensa del gobierno de Gabriel Boric. Fue embajador en la misión de la demanda marítima de Bolivia en la CIJ. Y quiero comenzar saludándolo y ya preguntándole a Gabriel cuál es su opinión sobre la construcción de esta zanja que el nuevo gobierno chileno ha abierto en la frontera con Bolivia. Muy buenas noches, un cordial saludo de Santiago, especialmente a usted, a los miembros del programa que los veo, trato de verlos regularmente. Déjeme decirle que aparte de informados, son muy amenos. Pero yendo en concreto a tu pregunta, mira, eh, la construcción de la zanja estrictamente es parte de un programa más amplio, que es recuperar el control de la frontera. ¿M? ¿A qué nos referimos con esto? De que desgraciadamente, y no solo Chile, sino que la mayoría de los países de América Latina, durante los últimos años hemos visto la emergencia de una masa migratoria irregular, que muchas veces es explotada, manejada por verdaderas mafias, en Chile le llamamos coyotes, digamos, ¿no? Y que nos asolan y alteran en distintos temas, digamos, nuestra vida cotidiana. Entonces, la zanja que era parte del programa del actual presidente Kast, en mi opinión, son bastante eficientes para controlar lo que es el contrabando, el paso de vehículos de contrabando, como también el paso de vehículos robados. Hay muchos vehículos chutos, como lo llaman ustedes, ¿m? Eh, pero no es tan eficiente para el control de las personas, ¿m? Eso hay que ser claro. Y por supuesto es un tema que no tiene nada que ver con los pasos habilitados, los pasos legales, digamos, que van a seguir abiertos, tienen que seguir abiertos y que ojalá funcionen expeditamente, digamos. Bien, mucho gusto. A ver, el problema migratorio lo que ha traído a Chile es una inseguridad bastante alta. De hecho, estaba leyendo uno de sus artículos y me llamó la atención que mencionaba acerca de diplomacia con otros países, o sea, de tener, digamos, ciertas finalidades para tener esta coordinación con distintos mandatarios. Y me da la curiosidad, ¿usted cree, digamos, que cumbres como Shields of America serían como que tal vez una posibilidad de poder controlar todos los problemas de migración que hay en América Latina? En mi opinión, soy bastante escéptico porque creo que esa es una reunión, es mi opinión personal, digamos, es una reunión más bien ideológica, más política, digamos, ¿no? Eso. Es una reunión de un grupo de países afines, digamos, ideológicamente sus gobernantes, con el presidente Trump. En realidad, el tema migratorio y el tema de las mafias y del delito organizado no tiene nada de ideológico, es un tema simplemente de criminalidad y debiera ser materia de cooperación internacional, ¿m? De cooperación entre estados, ¿m? Esa es mi opinión. Pablito. Em, ¿Qué opina de los bolivianos que cruzan la frontera para realizar trabajos en la agricultura en el norte chileno? Eh, ¿Realmente son los responsables de la crisis de seguridad o económica que está sufriendo en no, ese momento Chile? para nada. Primero, Pablo, una precisión. La mayoría de los trabajadores migrantes bolivianos que llegan a Chile para la cosecha vienen al Valle Central, ¿m? A Ujú. la zona de Santiago, Maule, en fin. Mm. Y son muy bien, son muy competentes, son muy demandados por los empresarios agrícolas. Incluso ellos mismos, la Sociedad de Agricultores de esta zona, han pedido crear para ellos algún tipo de estatuto especial que permita
segurizar su ingreso, regularizar plenamente, formalizarlos, digamos, ¿no? En términos de sus cotizaciones, sus pagos, etcétera. Eh, Nosotros no tomamos conciencia, quiero ser absolutamente franco, de la magnitud de estos trabajadores con ocasión de la pandemia. Porque cuando vino la pandemia, miles de trabajadores bolivianos que vinieron a la cosecha en Chile trataron de regresar a Bolivia, pero esa vez el gobierno boliviano cerró la frontera. Entonces tuvimos un problema inverso. O sea, teníamos del lado chileno miles de ciudadanos bolivianos que querían volver a su país, pero por las razones médicas, por fin, por lo- todo lo que provocó la pandemia, ahí se produjo un cuello de botella gigantesco. Pero si tú me preguntas una opinión, eso no tiene nada que ver con, con el delito organizado. La mayor parte, a nosotros nos han llegado muchos migrantes, cerca de un 10% de la población nuestra es migrante hoy día. La mayoría es venezolana, colombiana, dominicana, ecuatoriana, cubana, etcétera. Y nosotros nos limitamos con esos países. Entonces, si llegaron a Chile es porque pasaron por otros. Y eso ha pasado a la mayoría de los países. Ustedes tampoco limitan con muchas de estas nacionalidades, sin embargo, les ha llegado igual una cantidad importante de migrantes. El tema no es que lleguen migrantes, el tema es que sea organizado y que no sean víctimas ellos mismos, ¿cierto?, de estas mafias. Armando. Sí, muchas gracias por los elementos. Yo quería preguntar, ¿cómo ve usted, digamos, el futuro de las políticas del relacionamiento entre Chile y Bolivia, sobre todo en esta zona norte de Chile, y digamos que es nuestra zona fronteriza con Bolivia, y de manera de que la agenda bilateral no sea simplemente simplificada en temas de seguridad y narcotráfico y migración irregular, que como que es la obsesión del presidente Kast. ¿Y en qué medida podemos entrar a una agenda más constructiva, propositiva, de interacciones en esta región tan importante, tanto para Chile como para Bolivia? Es decir, a mí el temor que me da es que nos dediquemos a perseguir migrantes, narcotraficantes y meter fuerza de un lado y del otro, y no sé si eso es bueno para la convivencia de un lado y del otro, ¿no? Bueno, combatir el delito transnacional yo creo que es positivo para todos. Eh, pero tienen muchísima razón y te agradezco la pregunta, porque necesitamos desarrollar una agenda que sea más proactiva y pongo algunos casos concretos, ¿no? Eh, Nosotros tenemos, nuestros países tenemos cerca de 800 kilómetros de frontera. Eh, no es una distancia menor. Por tanto, ahí hay muchos pasos inhabilitados por donde esto se da. Sin embargo, también el norte grande de Chile es, por decirlo así, la puerta de entrada al macizo continental sudamericano. Un macizo continental que tiene dos características. Por un lado, ahí hay inmensas riquezas mineras. Y por otro lado, hoy día se ha transformado eh, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, en buena parte y Chile y Perú, en fuente alimentaria del mundo asiático. Nosotros exportamos miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de soja. No, no solo Brasil, sino que, bueno, el nordeste argentino, etcétera. Y el epicentro de eso está en la ciudad de Cuiabá, que fronteriza con ustedes. Si nosotros lográramos desarrollar una infraestructura acorde, moderna, con ferrocarriles, digamos, ¿no?, que permitiera sacar el, el alimento que va a las exportaciones sudamericanas, llamémoslas así, hacia, hacia el mercado asiático, sería de inmensa ahorro para el transporte, de reducción de tiempo, de incremento de servicios a lo largo de todos esos trayectos, y es de tal magnitud que yo diría no alcanza ni siquiera con los puertos que hoy día existen en Perú y Chile. Porque hoy día esa carga da la vuelta por el canal de Panamá, demora mucho, además el canal, entre comillas, se está secando, ustedes saben que hay un problema ahí de niveles de agua, lo cual demora y encarece ese transporte.
¿Qué tenemos que hacer? Coordinar, por ejemplo, que el ferrocarril de Arica a La Paz, que está técnicamente habilitado para funcionar. Sin embargo, por N razones, hoy día eso no está andando y durante buena parte del siglo XX, eh, ese fue la columna vertebral que permitió una buena parte de la salida y del comercio exterior boliviano y también de la presencia de la economía chilena en Bolivia. Yo soy ariqueño y conozco algo esto porque toda mi familia es ferroviaria, mis abuelos, mis padres fueron obreros ferroviarios y por tanto a ratos conocía, estaba más enterado del acontecer boliviano por los viajes cotidianos que del resto de Chile. Gabriel, ya para cerrar, ¿usted cree que amerita que ambos gobiernos, el de Bolivia y Chile, restablezcan sus embajadas y cómo deberían encarar una relación de mutua cooperación? Bueno, yo diría que tenemos que avanzar, hemos avanzado bastante en los últimos años eh, con distintos gobiernos y esto es una política de Estado, no debiera cambiar de gobierno a gobierno porque es de beneficio mutuo. A través de hoy día existe un mecanismo que es los comités de frontera. Llegará su momento en que eso se traduzca en necesidad de tener representantes diplomáticos y bienvenido que sea así, aunque de hecho, para ser franco, el cónsul general de Bolivia en Santiago, así como el cónsul general de Chile en Bolivia, en la práctica tienen el estatuto y en el caso nuestro tienen el rango de embajador, es un embajador de carrera el que tenemos allá. Y han hecho muy buena labor, pero eso tiene que seguir profundizándose en programas económicos, productivos, de servicio, de intercambio, de con reconocimiento de títulos, de documentos, etcétera, que nos permita una mayor fluidez. Yo diría que a eso es lo que tratamos de apuntar todos, porque en definitiva los desafíos que tenemos para el siglo XXI con inteligencia artificial, con competencias a ratos muy tecnológicas, pero a ratos viendo lo que está pasando en el mundo, es a cañonazo limpio también. Entonces es mejor entrar lo más cohesionado, los sudamericanos al menos, a este nuevo escenario. Es una reunión tenemos que avanzar decididamente hacia mejorar nuestros niveles de integración. Se ha avanzado mucho en eso y eso implica, por ejemplo, dejar atrás eh, actitudes que a veces nos han enfrentado y por el contrario reconocernos. Por ejemplo, hemos tenido buenos momentos en eso. Hace algunos años el Ejército de Chile le rindió un homenaje a Baroa, ya que lo estaban mencionando recientemente, ¿m? Como corresponde a una persona que dio todo por defender lo que legítimamente pensaba que tenía que hacer. También para el bicentenario nuestro, el 2010, el Regimiento Colorado vino a participar en la parada militar chilena y le rindió honores al pabellón y a las autoridades chilenas. Son gestos de confianza mutua, en la cual tenemos que avanzar. Por supuesto, no vamos a lo mejor no avanzamos a la velocidad que algunos, me incluyo entre ellos, Bien. quisiéramos que avanzáramos, pero lo importante es mantener el rumbo, porque los desafíos que tenemos que tienen nuestros países obligan a que tengamos que mirar de una manera propositiva, y yo también diría ponerle muchas ganas, mucha voluntad política, a un acercamiento que tiene que ser entre Estados, no entre fórmulas políticas. Lo peor, creo que ha habido errores a veces, que lo hemos cometido allá y acá, de ideologizar la relación bilateral. Y te van a decir que hay muchos cambios en el mundo, sí, pero hay una cosa que no cambia, que es la geografía. ¿Mm? Eh, Les cuento un dato que ustedes pueden haberlo intuido. Yo soy aymara, pertenezco legítimamente a Aymara, padre, madre, en fin. Y cuando recorro Puno, Cusco, Juliaca, ¿cómo se llama? La Paz, o estoy en el nordeste argentino, uno se da cuenta que está en el mismo territorio. ¿No? Y por lo mismo, también tiene que dar un debate que yo admiro mucho en el caso de Bolivia, porque país que afortunadamente he podido visitarlo varias veces en distintas épocas, he visto los avances de inclusión que han habido. Por supuesto, en eso uno no puede ser, ¿cómo se llama?
vanguardista. Las sociedades son complejas, son heterogéneas, son diversas, y la gracia es la inclusión bajo una misma institucionalidad. Bien, le quiero agradecer muchísimo a Gabriel Gaspar, que nos acompañó el día de hoy vía Zoom desde Chile, por haber aceptado esta entrevista y compartir esto, porque la perspectiva que uno tiene de la reivindicación marítima del Día de Mar es diferente vista desde allá que vista desde acá. Así que un honor, Gabriel, haber conversado con usted. Buenas noches, gracias. Gracias. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gabriel. Y nosotros también nos despedimos, Povers, gracias, porque la verdad que impresionante la participación de ustedes en el chat. Armando